Hola amigos de Arte en tus manos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este nuevo proyecto, es la casa número 6 de la serie Armando un Belén completo. Esta casita corresponde a esta secuencia de videos que hemos estado haciendo para que ustedes tengan diferentes diseños de casas para armar un Belén completo, o si quieren hacer alguna que otra, ahí está ya los diseños. Esta es con pórtico, entonces acá está bien elaborada para que ustedes, y de forma muy sencilla, ¿no? Para que ustedes la puedan hacer. Así que los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo video. Bueno amigos, en este proyecto número 6, o en esta casita número 6, la vamos a hacer un poquito más elaborada, pero sigue siendo sencilla, sigue siendo fácil de armar. Va a ser una casa con un pequeño pórtico en la parte de adelante, entonces vamos a elaborarla de forma muy sencilla para que ustedes la puedan hacer. ¿Listo? Entonces aquí tengo las piezas ya cortadas. De igual forma aquí, como siempre les digo, quedan los moldes en la descripción del video para que ustedes los puedan buscar allí y descargar. Entonces ahí están con sus medidas. Acá les voy a enseñar cuál es el paso a paso para armarlo y después ya decorarlo. Listo, entonces tenemos una base más grande, que es la base completa del proyecto. Tenemos las paredes, que son la parte de adelante y la parte de atrás, que son dos piezas iguales que vamos a cortar así, solo que a una le vamos a sacar una ventanita y una puerta. Acá está la ventanita y la puerta. Bueno, aquí tiene otra ventanita en la parte de arriba, ya le había quitado el cartoncito. Conservamos estos cartoncitos de pronto de estas dos piezas de acá. Esta no es necesario, pero esta lo conservamos. Listo. Y vamos aquí voy a dejar en los moldes una distancia, una altura a la que vamos a hacer estos agujeros. ¿Listo? Porque de una marca que vamos a dejar hacia abajo, entonces ahí vamos a colocar un piso interno. Esto miren que aquí también tiene la marca. Entonces de la línea de arriba hacia abajo va a quedar un piso interno. Listo. Tenemos estas dos piezas, tenemos también la del pórtico. La parte de adelante del pórtico, esta va a quedar acá. Listo, entonces esta pieza es así, con esa forma. Esa va a tener un tejado. Aquí está la pieza del tejado, la cual le vamos a quitar una capa para que nos quede así ondulado, y vamos a cortar otra pieza más pequeña. En los moldes dice refuerzo del tejado, entonces ustedes pueden ahí saber cómo es. Esta es para pegarla aquí en la parte de abajo para que nos quede más firme el techo. Listo, por lo que aquí queda muy débil, entonces cortamos esta pieza para después pegarlo más adelante. También tenemos un techo, perdón, que va a ser de esta parte de acá. Entonces un techito que vamos a cortar. Tenemos la pieza que va a quedar aquí intermedia, como les estaba diciendo, que va a formar el piso interno. Aquí esta pieza va a ir acá pegada, entonces en la línea donde ya les había mencionado que está allí demarcada. Listo, entonces este es el piso intermedio. Tenemos también esta pared que corresponde acá a esta parte de arriba, una pared que va a quedar acá, y esta pared también tiene puerta. Listo, entonces conservamos el cartoncito. Esta va a ser la puerta de acá. Estas van a ser los laterales, que los laterales es dos piezas iguales, solo que a una le vamos a cortar la parte de arriba. Esto donde queda aquí este ángulo, entonces en línea recta cortamos. Son dos piezas iguales, miren, con un saliente aquí que hace parte de la estructura de la casa y del pórtico. Listo amigos, entonces ya con estas piezas ahora les voy a mostrar cuál es la secuencia para comenzar a armarlas. Bueno, lo primero que hacemos es tomar esta pieza que es como tan delicada, y vamos a tomar un pedazo de palito de brocheta, lo vamos a pegar aquí, dejándolo separado por ahí medio centímetro de la parte de arriba, que no se quede viendo aquí por debajo de las puertas. Listo, entonces aquí vamos a pegar esto como refuerzo, un refuerzo adicional. Y vamos a empezar ubicando la pieza de la parte de atrás, pero entonces antes de esto, a estas piezas por la parte interna, miren, hay que hacerle esta línea, que esta línea es la que yo les decía. Esta línea tiene, creo que 11 centímetros, aquí tengo 9 centímetros de altura. Aquí en los moldes lo tengo, tiene 9 centímetros de altura hasta esta parte de arriba, ¿no? Es que yo le marqué aquí
para saber dónde queda el cartón, pero es de esa línea para abajo. ¿Ven? Entonces aquí en esta parte interna queda el cartón. Trazamos una sola línea, no hay necesidad de trazar las dos, de 9 centímetros, perdón, de 9 centímetros de altura, y la pegamos de ahí para abajo. ¿Listo? De la línea hacia abajo. Ahorita cuando lo vayamos a armar, pero entonces marcamos eso. En la parte interna, miren, esta es la parte de atrás, la parte de adelante, pero en la parte interna y en las laterales también, miren. ¿Sí? Esta es la lateral, la pared lateral izquierda, y esta es la pared lateral derecha, que trae este pedazo adicional porque forma aquí la parte de arriba, ¿no? Entonces ya saben, estas piezas van a formar esto así. Bueno amigos, entonces vamos a pegar esta pieza primero aquí en la parte de atrás con silicona caliente, como siempre lo hacemos. La vamos a pegar centrada, un poco retirada de la parte de atrás, puede ser 1 centímetro. Ahí pueden ver, 1 centímetro, lo sostenemos, esperamos a que seque, a que se seque un momento y ya continuamos pegando las otras. Listo, ya cuando esté fija, entonces ahora vamos a tomar la pared lateral izquierda, vamos a aplicarle silicona. Esta la vamos a pegar por la parte de afuera, recuerden, no internamente, sino por el lado por afuera, y que nos haga un ángulo recto aquí en esta esquina, ¿no? Entonces miren, vamos a aplicar en esta parte, aquí y aquí en este pedazo. Y entonces lo vamos a pegar así. Lo pegamos, y hay que moverlo, lo movemos pues para que nos quede recto. Nos fijamos que quede aquí bien empalmado. Es importante pues que nos quede bien pegadito, ¿no? Entonces la silicona nos da un poco de tiempo para moverla si es necesario. Listo, entonces aquí hacemos que quede el ángulo bien, que todo quede bien unido. Ya después de tener esto aquí pegado, entonces vamos a tomar esta pieza que corresponde al piso interno. Entonces lo vamos a pegar aquí primero. Entonces fíjense que quede aquí bien el ángulo, ¿no? Y aquí este piso interno, entonces aplicamos silicona en un extremo corto, en un extremo largo, que va a ser este, y nos fijamos en la guía que ya habíamos hecho. Esa guía está hecha a 9 centímetros de altura, como ya les había mencionado, ¿no? Y lo pegamos que nos quede recto. Listo, que no lo vayamos a dejar caer, que se nos incline, ¿no? Entonces lo sostenemos un momento hasta que seque bien. Bueno, después de tener bien pegado esto, ahora vamos a tomar esta pieza. Esta pieza, miren que tiene unos agujeritos donde vamos a introducir unos palitos, ¿no? Para hacer la ilusión de vigas que van a sostener la estructura, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos huequitos, hacerlos debajo de donde va a quedar. Miren que aquí yo hice la línea por la parte interna, pero por la parte de afuera también lo hice para saber dónde hacer los agujeros, ¿no? Aunque pues con la parte de atrás también se puede, ¿no? Se guían allí. Entonces hacen los agujeritos debajo de donde va a quedar el cartón, ¿no? Porque el cartón queda a los 9 centímetros hacia abajo. Entonces ya saben. Ahí hacen los agujeritos, y de igual forma en los moldes está también la ubicación de estos. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es pegar esta pieza. Entonces ya sabemos, aplicamos silicona acá en la parte de abajo, y aquí en esta parte y en esta de acá, ¿no? Para que él quede bien pegado. Miren, va a quedar, y aquí en esta parte interna va a quedar así. Entonces ya tenemos en cuenta aquí de pegarlo, que nos quede bien alineado allá. Si nos queda bien alineado allá, entonces nos queda bien acá para pegar esta otra pieza. ¿Listo? Entonces voy a pegarlo y continuamos. Listo, después de tener bien pegado esto acá, entonces ahora vamos a tomar esta pieza, que es la pared de la parte de arriba, de esta parte de acá. Vamos a aplicar silicona en este lado y lo vamos a pegar así. Lo ladeamos, lo alineamos bien y lo mandamos para adentro. Listo, que nos quede bien aquí. En esta parte de acá, lo que hacemos es aplicar la silicona aquí en esta parte interna. Listo, vemos que esté bien alineada la pared y aplicamos la silicona en la parte interna.
Después de pegar eso ahí, entonces tomamos esta pieza y la pegamos acá. Aplicamos la silicona aquí, en esta parte y en estas dos partes de acá abajo. Y fijamos todo que nos quede bien unido. Listo, entonces esto es lo que hago a continuación. Bueno amigos, quería mostrarles aquí en la parte interna cómo le apliqué la silicona a este lado. Ven, aquí y hacia acá, para que nos quede aquí al frente limpio. Listo, ya solo quería mostrarles eso adicional y ahora ya pego este lado. Amigos, después de tener ya pegada esta pieza, ya queda todo bien unido, entonces vamos a tomar estas piezas. Miren, acá está esta que le pusimos el refuerzo y está el tejado. Entonces para el tejado este lo vamos a dejar aquí un momento y vamos a tomar esta pieza que es el refuerzo del tejado. O sea, es para que cuando lo peguemos no nos quede el tejado así, miren, ¿sí? Entonces esto lo vamos a pegar aquí. Él está de acuerdo a la distancia de acá, entonces simplemente vamos a aplicar silicona y esto va a ser como donde va a descansar las tejas. ¿Listo? Lo aplicamos en tres partes, ¿sí? Y lo vamos a ubicar bien que nos quede así, sobre todo que quede alineado con esta parte de acá, ¿no? Y que quede haciendo contacto en la parte de atrás. Listo, entonces aquí lo voy a sostener hasta que seque. Importante que nos quede así. De pronto puede quedar un poquito abajo, no importa, pero la idea es que quede bien unido en estas dos partes también. Bueno, entonces miren, aquí ya quedó bien fijo. Recuerden que acá están los agujeritos, entonces deben colocarlo de una forma que no vayan a interrumpir el paso del palito. Miren, que quede justo en ese punto. Y acá ahora vamos a tomar esta pieza, la que yo ya les dije que le habíamos dejado al lado y lado un espacio. Si de pronto ustedes no lo han dejado, entonces con el cúter, con el bisturí, entonces le cortan un poquito más si requiere. Listo, esto es para que estos pedazos de aquí, lo que le quitamos, empaten bien acá, miren. Listo, ahí ya yo lo tengo bien cuadrado, pero entonces la idea es que cuadren bien en esa parte. Listo, entonces voy a pegar, aplico la silicona acá en los bordes, en las partes de abajo, y lo voy a fijar para que me quede así. Miren, entonces así debe quedar. Ya el resto entonces es pegar el techo en esta parte, ¿sí? Aquí simplemente aplicamos la silicona, lo fijamos acá que quede al lado y lado distribuido, y en esta parte pues por eso el techo no debe ser tan largo para que igualmente no obstruya aquí con los palitos. Miren, y pegamos esta pieza que es el techo de acá arriba, teniendo en cuenta la ubicación. Entonces la parte más larga es así, la parte más angosta es así. Listo, entonces vamos a pegarlo y ya queda listo para que podamos comenzar a estucar. Bueno amigos, ya después de haber armado como les mostré, entonces coloqué algo de cinta aquí en las uniones donde más se ve, para que cuando estuquemos pues sea un poco más fácil. Si ustedes quieren hacerlo, pueden utilizar de esta cinta de papel, si no, entonces lo dejan así, simplemente, por ejemplo aquí miren que no le coloqué, entonces simplemente uno con un pincel va rellenando poco a poco. Y el estuco, aquí está, el estuco plástico, escayola, pasta yeso, como lo conozcan en sus países. Entonces sencillamente con el pincel, un pincel así, ojalá de cabo largo, para poder alcanzar por allá, ¿no? Entonces vamos tomando el estuco y lo primero que vamos a hacer es comenzar a estucar esta parte. Entonces introducimos por allá, vamos aplicando, así dando toques, siempre tomando del estuco. Aquí de pronto no van a poder ver muy bien, no sé. Entonces miren, yo lo que hago es tomar estuco y irlo distribuyendo allá en esa parte. Como ahí están los agujeritos, después de aplicar el estuco debemos con un palito ubicar otra vez los agujeritos, que no nos queden totalmente tapados. Listo, entonces primero aplicamos en esta parte interna, por aquí, por estos lados, miren acá,
¿Bien? Entonces primero ubicamos ahí en esta parte interna. Esto después de haber aplicado ya en toda esa parte, entonces continuamos ya con estas otras paredes, con el techo, todo el contorno, y la base pues no le aplicamos. Y si ustedes quieren aplicarle, entonces al final ya después de haberle aplicado todo el estuco en todo el contorno, entonces lo hacen en la base. Si no, entonces lo dejan así, porque la base la necesitamos libre para manipular la pieza. Listo, entonces voy a estucar y ya les muestro cómo va a quedar. Bueno, aquí entonces ya terminé de estucar. Miren, hay que tener especial cuidado de pronto donde se alcanza a ver los agujeritos del cartón, todas estas partes. Miren, a todo no le puse cinta, pero si ustedes le quisieran poner cinta ahí antes de estucar también. Miren, aquí en la parte de las ventanas, de las puertas. Miren, entonces hay que tener especial cuidado de rellenar todos estos espacios aquí. Listo, y miren, acá entonces ya quedó todo estucado. Vamos a dejar que se seque muy bien esta pieza. Normalmente, como siempre lo menciono, de un día para otro, y ya después como podemos comenzar a aplicar color. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya se secó muy bien y ahora vamos a comenzar a aplicar color. Voy a tomar primero un tono terracota y vamos a pintar directamente ya el tejado. Entonces esto podemos hacer así, que no quede muy perfecto. Simplemente vamos a pasarlo, miren, así, y vamos a darle pinceladas de esta manera, que se quede viendo algo del fondo. Miren, así. Listo, entonces aquí vamos a hacerlo de esta manera y también con este mismo color. Así vamos a cubrirlo todo, ¿no? Pero entonces unas partes más oscuras que otras. ¿Ven? Queda unas partes más intensas y otras más claras. Las más claras simplemente dando toques con el pincel. Lo vamos cubriendo. Y así de esta manera pues queda pintado el techo. Ya ahorita le vamos a aplicar otro tono. Bueno, así entonces debe quedar, miren, unas partes más intensas, otras partes así nada más tocadito. Entonces es con el pincel un poco más seco y para que nos dé este efecto. Listo, ya después de tenerlo así vamos a tomar un pincel más delgado, puede ser un 000, un delineador, y vamos a descargar un poquito aquí en un trapo y vamos a hacer unos cuantos ladrillitos, miren, así como lo hemos hecho ya con otras casas de estas. Simplemente vamos a hacer unos cuantos ladrillitos así en diferentes puntos. Esto algo que se alcanza a notar así, no muy perfectos. Entonces vamos a hacerlo así en diferentes puntos. Algo así, de pronto por acá, por aquí, en diferentes partes lo pueden hacer. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicarle con el color terracota, haciendo todos estos ladrillitos. Miren, lo hice aquí en los arcos, en esta parte de acá, los de los lados también, aquí en diferentes puntos, unos cuantos ladrillitos así. Le da un toquecito más decorativo. Listo, y el techo pues ustedes ya han visto cómo quedó el tejado. Ahora vamos a tomar un color marrón oscuro con un pincel redondo, puede ser, o el que tengan. Descargamos y vamos a comenzar ya bueno, podemos aplicar en el techo también, ¿no? Al techo lo tenemos que envejecer, entonces vamos a empezar así con todos los bordes del techo. Ahí dejamos el pincel un poquito más cargado. Entonces vamos a hacer esto, miren, aquí ya sobre el tejado. Vamos a pasarlo para que se vea sucio, de pronto se vea viejo. Entonces miren, de esta manera ya le damos otra tonalidad, esta otra apariencia.
así entre las canales también, ya con el pincel un poco más descargado, no tan húmedo, en medio de las canales le pasamos el pincel también. Listo, así algo, sí, si quieren más oscuro entonces lo pasan más. Y acá ahora entonces vamos a comenzar a pasarlo ya por todas estas partes, un poquito más descargado el pincel, entonces ya hay que descargarlo bien, tener cuidado de que no nos quede muy untado. Y lo vamos a comenzar a pasar ya en todos los ángulos, incluso aquí en esta parte donde está pintado. Entonces siempre tratamos de pasarlo así de esta manera para que vaya envejeciendo ya la pintura. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar el color marrón, miren, envejecimos todo, acá en la base, aquí en esta parte, en todos lados, en la parte del centro también pasamos un poco el pincel. Entonces ya teniendo esto así, ahora les voy a mostrar de los cartoncitos que han quedado de las puertas, de esta puerta y de esta. Entonces tomamos palitos de paleta y pegamos 3 palitos así, miren que yo de pronto le quito pedacitos así para que quede más rústico. Pego 2 palitos así, no tiene que ser perfectos, miren, hay uno incluso uno más grueso que el otro. Y hago las puertas, miren, ¿sí? Que me queden así. Y para la ventanita de acá, esta de acá, que conservamos también el cartón, miren, le pegué en este sentido que está, 2 palitos así, para que queden como las 2 navecitas que abren. Entonces miren cómo queda. Y lo hice incluso un poco más grande, ¿no? Miren, él no va a quedar pegado internamente, sino por fuera. Entonces esto lo vamos a dejar secar, lo pegué con pegamento blanco, ya después le quitamos este cartón. Para la parte de arriba también corté 2 pedacitos, para ponerle en la parte superior, acá en la parte de afuera, miren. Ven, entonces vamos a poner acá y también vamos a pegar la puerta ya después. ¿Listo? Entonces esto es ya para decorar la parte exterior de la parte de arriba de la puerta. Es como una viga que tienen ellos arriba. Bueno, mientras se termina de secar esto, entonces también les voy a mostrar los palitos que corresponden a las vigas que van acá en esta parte. Ahí alcanzan a ver los agujeritos, o ya saben, los agujeritos que estaban internamente. Esos palitos también están en los moldes. Miren, acá los dejé marcados. Son los de 6 centímetros. Son los de acá. Y los de acá arriba son los de 3 centímetros. 3 piezas para acá y 5 piezas para acá. Ya esto entonces
Estos palitos los podemos ir pintando, las puertas sí hay que dejarlas secar bien para después pintarlas, ¿no? Pero entonces estos palitos simplemente le vamos a pasar es pinceladas así. No lo pintamos totalmente, ¿no? Como ya lo he mostrado en otros videos. Listo, entonces pinto esto, miren. Lo vamos a dejar a medio pintar, que se vea así. Entonces ya después con estos palitos, entonces lo introducimos. Aplicamos un poquito de pegamento blanco, puede ser. Lo introducimos y lo dejamos así sobresalido 1 centímetro. De igual forma estos palitos también, ellos coinciden allá en el fondo. Introducimos una parte y que más o menos 1 centímetro quede sobresalido. ¿Listo? Si ustedes quieren pueden cortarlo un poco más largo, ¿no? Si quieren 1 centímetro más, por ahí de 7 centímetros máximo. Y ya ahí les queda bien. Ya entonces pintamos primero estos palitos y después los introducimos allí. Bueno amigos, aquí entonces ya pinté los palitos, dejé de secar bien las puertas y la ventana también las pinté ya con la pintura marrón que ya les había mostrado. Simplemente lo que hice fue comenzar a aplicar así en los bordes primero hacia adentro, miren, así. Empecé a aplicar la pintura descargándola primero en un trapito, ¿no? Así, miren, empecé así en los bordes hacia adentro, después esta acá y nos queda así, pintando también los bordecitos, estos bordes de acá, para que no quede no se vea demasiado el color natural, ¿no? Pero aquí sí debemos dejar que se vea, miren. Entonces solamente pasando y haciendo unas pequeñas sombras. Entonces dejamos que se alcance a ver algo del color natural y nos queda así de esta manera. Entonces ya esto está listo. Y ahora simplemente como yo les había mencionado anteriormente, entonces podemos aplicar un poco de pegamento, miren. Simplemente es como porque de una fijación al palito y no se nos vaya a salir. Entonces, así. Nosotros al introducirlo, el pegamento se corre, pero de igual manera él queda untado. Miren, aquí le damos vuelta y lo introducimos. Así. Y de esta misma manera entonces hacemos el de la parte de acá. Listo, entonces aquí con cuidado, si de pronto nos queda difícil llegar hasta allá, podemos utilizar un palito. Ya les muestro acá. Miren, utilizando un palito, lo que yo hago a veces para alcanzar hasta esas partes. Listo, y entonces buscamos dónde está el agujero y aplicamos. Ahí creo que de pronto, no sé si alcanzaron a ver. Entonces aplico la gota, la dejo caer y ya vamos a introducir acá el postecito. Listo. Y acá en la parte de adelante, entonces con cuidado también aplicamos un poquito y ya. Aquí ya quedaron pegados, miren. Quedan bien fijos acá en la parte de abajo, en la parte de atrás. Ya quedaron bien pegados y acá listé ya lo que voy a utilizar. Entonces acá ya están listas las puertas, la ventana, estas tablitas de arriba, algo de vegetación, un poco de musgo o plantas artificiales pueden conseguir para poner unas cuantas, unas piedritas de jardín, una jarrita pequeña, una matera, lo que ustedes quieran colocar. Listo, entonces aquí lo que vamos a empezar a colocar ya entonces esto. Ya a estas puertas le vamos a retirar el cartón que para que quede solo una capa delgada de cartón, ¿sí? Entonces le retiramos esto y podemos pegar estas puertas y la ventana ya en el punto, en su ubicación. Por ejemplo, acá arriba tenemos esta que es la pieza que va en la parte superior de la puerta. Listo, entonces vamos a ubicar esta parte, la pegamos altica, medimos también con la puerta, ¿no? Que no nos vaya a quedar muy abajo. Entonces aquí miren, lo ubicamos, o primero ponemos la puerta para que no tengan que de pronto que les quede desacomodado. Listo, pero entonces aquí ya tenemos la altura y la puerta ya ustedes la pueden poner si quieren un poco abierta o cerrada. Entonces solamente es aplicar aquí la silicona en el borde
Siempre aplico aquí y en la parte de abajo. Entonces la voy a poner que quede un poco abierta, no mucho. Si ustedes la quieren dejar que quede más abierta, entonces le pueden aplicar algo de pintura acá por la parte de adentro, ¿listo? Pero miren así, creo que queda ya con la ilusión de un movimiento. Y de esta misma manera, entonces voy a pegar, bueno, la de la parte de abajo la voy a pegar completa, cerrada pues. Cerrada la puerta, pegamos el tabloncito también de la parte de arriba y la ventana la ubicamos frente. Bueno, aquí ya la pegué, acá en la parte de arriba la despegué y volví la pegué, pero entonces en esta ocasión mirando hacia allá, o sea, para que se luzca un poco más la puerta, ¿listo? Porque en el otro sentido, pues de pronto no se luce, ¿ya? Si ustedes quieren ponerla de la otra manera, pues perfecto, pero entonces la quise poner así para que se vea más la puertica. Acá en la parte de abajo la puse cerrada y las ventanas al final puse las dos navecitas a los lados pegadas, ¿sí? Como si estuviera abierta de par en par. Miren cómo queda aquí esta parte. Listo, y ahora ya el resto es terminar de decorar con las piedritas, con esta ollita, o sea, pegamos en diferentes puntos estos elementos y también voy a pegar algo de plantas, ¿sí? Vegetación. Esto ya ustedes saben, simplemente es tomar un poquito y vamos sacando plantas, así, en diferentes puntos las vamos pegando. Bien, por ejemplo así, o sea, no requiere gran cosa, solamente es como sacar pequeños pedazos e irlos pegando en diferentes partes, así para darle algo de variación de color. Entonces ya voy a pegar todo esto. Bueno, miren cómo se ve. ¿Ven? Los toques que le da, estos pequeños detalles hacen que se vea más realista, muy bonito el proyecto. Y aquí ya lo que sigue es aplicar arena. Voy a utilizar esta arena artificial, ustedes pueden usar césped artificial o pintar si quieren. Voy a aplicar aquí en esta parte de arriba arena y en toda la base.
Bueno, y aquí entonces ya pudieron ver cómo pegué todo esto y queda así terminada. Miren cómo se ve en detalle. Queda muy bien terminada para todos los que quieran hacerlas para armar su Belén o los que quieran hacerlas para vender también. Recuerden, esta es la casa número 6 de nuestra serie Armando un Belén completo. Entonces voy a seguir sacando otras ideas, casas nuevas, diferentes, para que ustedes tengan todas las opciones de armar su Belén y así le queda muy bonito. Les va a quedar para que ustedes lo organicen en sus casas en temporada navideña. Miren, entonces las personas que lo quieran hacer para vender también lo pueden vender individual o completo. Ya ahí les dejo las ideas. Espero que les haya agradado este proyecto. Si así es, entonces regálenme su like, compartan este video en sus redes sociales, nos ayudaría muchísimo. También pueden activar la campanita de notificación, las notificaciones no están llegando, entonces activen esa campanita, pueden desactivarla y volverla a activar la campanita para que les esté llegando la notificación de cada vez que montamos un video nuevo. También pueden suscribirse las personas que aún no lo han hecho, es totalmente gratis, y pueden también dejar sus comentarios en la cajita de comentarios. Todos los comentarios que ustedes dejan nos interesan, cómo lo harían, qué le cambiarían. Ya es importante para nosotros saber qué piensan ustedes también. Como siempre, un abrazo fuerte para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.